Contar lo que pasa en las guerras es tal vez una de las más apasionantes, pero también peligrosas facetas del periodismo. Lo que ha pasado en Gaza se ha conocido en buena medida por periodistas que también han sido blanco de la violencia en ese lugar del mundo. La historia está llena de periodistas que han arriesgado su vida y a las personas cercanas a ellos por meterse en las entrañas de los conflictos y contar lo que está pasando para que el mundo se entere. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Teresita, de todos los horrores en Gaza, hay uno en particular que bien vale la pena hoy analizar, hay que ponerle la lupa, y es el papel de la prensa. En buena medida, como pasa en todas las guerras, incluyendo en las colombianas y en las de todo lado, buena parte, por no decir que todo lo que se conoce de horrores, abusos, capítulos dolorosos, tristes, se conocen es por la presencia de la prensa. Ya hablaremos de la historia, pero antes hablemos de lo que pasó en los últimos días con el horror de Gaza, donde además de todo lo que ha pasado, ahora matan periodistas. Los quieren hacer pasar en Israel como terroristas de Hamás, pero son periodistas, incluso de medios internacionales, de cadenas de televisión, de periódicos de Estados Unidos. Hubo cinco periodistas que murieron hace algunos días, semanas en Gaza. Frente a otros conflictos, esto que usted está viendo del periodismo en Gaza, ¿qué tan grave es? Han muerto 200 desde que empezó la guerra, Juan Roberto. Para mí eso es una cifra que no tiene explicación. 100 al año. Eso es un periodista cada 3 días muriendo en la guerra en Gaza. Y lo terrible de esas cifras es que son gente en su gran mayoría local, porque desde que empezó la guerra, Israel prohibió el acceso a Gaza de cualquier extranjero, periodista o no. Entonces son los locales que ya eran desde antes el que trabajaba para Al Jazeera o la que trabajaba para Al Jazeera, los que estaban ya viviendo y reportando desde Gaza. Ahora ellos son los únicos que pueden hablar, y eso muchas veces a escondidas, muchas veces sin ninguna garantía que los proteja, porque si bien eran aliados o corresponsales, no tienen el canal grande protegiéndolos encima o a la comunidad internacional. Pero Teresita, muchos de ellos sí eran reporteros de grandes medios. No, pero no solo de Al Jazeera, de medios americanos, de medios europeos. Y a pesar de eso, ese chaleco que hemos visto tantas veces en las imágenes de que dice prensa, parece que no sirve de nada, porque para ellos, y no es la primera vez que pasa en el mundo, ya hablaremos de eso, pero para Israel, la prensa o proteger a la prensa es una manera de encubrir enemigos. Pero además entiendo que a varios, en el caso puntual de estos 5 que mataron en un bombardeo, Israel dijo que 2 de ellos, e incluso que los 5, tenían sospechas de que eran del grupo Hamás. No hay nada más peligroso para un reportero en Gaza que tener una cámara. Y no es la primera vez que las fuerzas israelíes, y estoy hablando ahí sí un poco de historia, desde la guerra de los 6 días, a las personas con cámaras muy sofisticadas, y eso que hoy en día un teléfono puede servir, a las personas que empiezan a grabar, a tratar de documentar con imágenes lo que está pasando, los consideran muchas veces traidores en una guerra o parte del enemigo, que están buscando información, que están grabando dónde poner la próxima bomba, que están grabando a la gente que quieren atacar o no atacar. No hay nada más peligroso que una cámara. Y los que mataron hace unos días, los mataron, dicen, porque vieron el reflejo de una cámara desde un lugar alto en Gaza, de los pocos que quedan, y pensaron que eran terroristas filmando para hacer sus actos después. En este tipo de episodios, y en el caso puntual de Gaza, Teresita, parece que tampoco sirve la comunidad internacional. Parece que ahí otra vez queda latente la absoluta inutilidad de organizaciones como la ONU, que sí se pronuncian y hay unos protocolos para proteger, entre comillas, proteger a la prensa en esas coberturas, porque no solamente es en Gaza, es también en Ucrania. Hemos visto a periodistas atacados, han muerto, pero no pasa nada. Cerca de 20 en Ucrania desde que empezó la guerra han muerto. Recordemos el ataque a Catalina Gómez, la colombiana, cuando estuvo en Ucrania. Ha habido muertes 20, pero en el siglo XXI, llevamos una cuarta parte del siglo, han muerto 1.700 periodistas cubriendo guerras. ¿Qué protocolos hay para proteger a la prensa?
Ninguno. Naciones Unidas trató en 1975, luego de la guerra de Vietnam, de pasar lo que llamaba la Convención para la Protección de los Periodistas en Conflicto. ¿Y qué pasó con eso? No logró la aprobación, pero ni una mínima parte de los países. Lo más que pudo fue en el año 79 incluir un párrafo en un adendum al Protocolo de Derechos Humanos diciendo los periodistas no se pueden considerar enemigos en una guerra, sino, por favor, considerémoslos población civil no combatiente, es decir, población que no se debe atacar a menos de que ellos ataquen primero. ¿Para qué sirve ese chaleco que dice prensa? Para mostrar que son civiles que están tratando de meterse en zonas donde el civil que está protegiendo su vida no se quiere meter. Pero parece que no. Pero, que es no decir, sirve. Están diciendo, somos civiles, no somos su enemigo. Lo que pasa es que somos un civil que en vez de estar guardado en su casa protegiéndose, está aquí afuera mostrándole al mundo lo que está pasando. Esa es la gran diferencia, pero no sirve de mucho y no solo en esta guerra, a lo largo de la historia. A lo largo de la historia, Teresita, hablemos de ejemplos y si quiere con uno tal vez el más emblemático, el gran corresponsal de guerra, el británico, que se convirtió en toda una leyenda. William Howard Russell, siglo XIX, un británico que empezó a viajar cuando había guerras, le apasionaba estudiar el tema de los conflictos, viajó primero a Crimea, 1850, cuando la guerra entre otomanes y Rusia, y cubrió la guerra, diciendo aquí pasó esto, atacaron los rusos, los otomanes dijeron, de ahí viajó a Estados Unidos, y no era un viaje fácil en ese momento, y se fue a cubrir la guerra civil entre norte y sur en Estados Unidos, y mandó reportería de guerra, luego se devolvió a Europa y fue a Prusia, cuando pelearon contra los franceses en 1870. Y se le llama hoy en día el primer reportero de guerra del mundo. Empezó a decirle a la gente, oiga, aquí hay conflictos, aquí hay guerras, aquí la gente está muriendo, miren lo que está pasando. ¿Y qué contaba? Contaban sobre todo en ese momento las estrategias. El ataque de los prusos a los franceses fue muy interesante porque se fueron por la trinchera, por el río, aprovechando que hacía calor, que no hacía calor. En el tema de Estados Unidos igual. Aquí llegaron por atrás, por la retaguardia, entonces aprovecharon que estaban distraídos. Estrategia y qué armas se utilizaban. Le encantaba el tema de las armas y la precisión de las armas. ¿Cuándo se empezó a incorporar el relato humano? En la Segunda Guerra. De parte Guerra. de los periodistas. Después de la Primera Guerra, que se llama la Gran Guerra por el número de muertos. Es una cosa terrible. Empezaron los periodistas a ver que había un tema humano muy grande y cuando empezó la Segunda Guerra y los bombardeos a Londres, nuevamente los británicos, dijeron, esto es ataque a población civil, esto es ataque nuevamente a gente que no está involucrada y que no está atacando y no tiene cómo defenderse. Y empezó el drama humano que fue subiendo, creciendo hasta llegar a los campos de concentración y lo que estaba pasando con esas guerras. Y en Vietnam hay unas fotos terribles de la guerra, de napalm, de lo que empezaban a hacer con estas armas químicas, el daño que le hacían a la gente. Y en Vietnam fue muy claro el tema y eso ayudó. Hablábamos de la Convención del 75 que quiso pasar Naciones Unidas. Pues los países no querían que pasara porque decían, no, los periodistas están como del otro lado mostrando al enemigo. Eso parece que lo pensó el presidente Nixon en Estados Unidos, porque hasta donde yo recuerdo, y quiero que usted me corrija, Teresita, fue la prensa la que empezó a documentar dos cosas. La primera, los horrores cometidos por lado y lado, especialmente por tropas americanas. Pero también el otro tema, y eran las mentiras del gobierno de entonces de Estados Unidos, que decía ante la opinión pública americana, vamos ganando la guerra, todo está bien. Y la prensa empezó a decir, no señor, estamos perdiendo esa guerra y no estamos ganando nada. Así fue, la prensa fue clave para el eventual retiro de Estados Unidos de la guerra, pero sí, Nixon tuvo una frase que se volvió famosa y en alguna entrevista dijo, es que el peor enemigo que tiene Estados Unidos en la guerra en Vietnam son nuestros propios periodistas. Yo he escuchado eso aquí también en Colombia, se lo he escuchado a presidentes acá, recientes, que la prensa termina siendo el enemigo porque cuenta las cosas. Teresita, a lo largo de la historia, ¿qué otros ejemplos de reporteros de guerra y de reportería de guerra son dignos de contar o de recordar? Bueno, si sigo en la Segunda Guerra Mundial, toda la parte de los reporteros que salieron a la calle después de la explosión de la bomba nuclear a tomar fotos y a tratar de contar lo que había pasado. La reportería que se hace volviendo, por ejemplo, a Gaza, en Palestina, en África, en lugares donde las condiciones
son terribles, donde hay dictadores. El tema, por ejemplo, en Chile, durante la dictadura. Sí. Los periodistas fueron grandes perseguidos, pero hubo muchos que se quedaron en Chile. No buscaron asilo, no se fueron del país, mandando la información para que el mundo supiera lo que estaba pasando. Muchas veces en un principio es para que el mundo no los deje solos, pero también para que el mundo sepa y haya una historia, y gracias a los reporteros tenemos historias de las guerras, y ahí hay una para salir de estas tan terribles que conocemos cercanas, que a mí me encanta, que es la historia de Tucídides. Tucídides fue un historiador griego. Esa no es tan cercana. No, estamos hablando de hace casi 3.000 años. Sí. Que tiene un libro que todavía se lee en las universidades cuando se estudia relaciones internacionales, que es Las guerras del Peloponeso, sí. Las guerras de Tucídides. Y uno lo puede ver como un libro de estrategia militar, pero también es un gran libro de reportería militar. ¿Qué estaban pensando? ¿Qué armas usaban? ¿Y por qué las guerras entre las islas en Grecia? Teresita, porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Boombox.